Hola compañeros, pedimos una disculpa por el momento en que nos desconectamos. Ahí tuvimos una pequeña falla técnica con el programa que estamos grabando. Vamos a esperar un poco en lo que invitamos en lo que se conectan nuestros compañeros y para poder continuar con el programa de radio, les pedimos en verdad una disculpa por el problema que tuvimos. Siempre hay dificultades en términos de las transmisiones en las que nosotros estamos haciendo por la cuestión del internet, la pues falta eh, pues práctica para poder mejorar, para poder trabajar con estos eh, instrumentos en términos de lo que ocupamos para poder transmitir. Pero bueno, compañeros, vamos a retomar la transmisión. Les pido que esperemos unos minutos en los que los compañeros se pueden ir incorporando para poder seguir platicando con la directora del documental Fue Golpe. Así es, compañeros, les pido una disculpa por por esta pausa que tuvimos. Estamos intentando grabar con un nuevo programa para poder mejorar precisamente las transmisiones de la iguana en su piedra, pero pues siempre hay dificultades en estas cuestiones, y no pudimos enlazar nuevamente la llamada precisamente por el internet y por estas cosas que en un punto pues se salen de la mano de uno poder tenerlas bien controladas, ¿no? Pero bueno, les agradecemos a los compañeros que se están conectando, a los compañeros que nos están escuchando. Ya aquí está con nosotros nuevamente la compañera María Fernanda, que es directora del documental Fue Golpe, eh, y nos va a estar platicando precisamente respecto a su trabajo. Hola compañeros, mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, se cortó el anterior, pero estaba diciendo que para nosotros es muy importante apoyar este tipo de medios alternativos adelante por gente de a pie, porque bueno, tanto en Bolivia como en México se ha dado digamos que los medios de comunicación han sido más leales a algunas empresas o intereses políticos que a informar a la población, ¿no? Es el caso que ocurrió acá en México con Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Un presidente que tuvo muchísimo apoyo publicitario por parte de grandes medios. Y es lo mismo que ocurrió en Bolivia con el golpe de Estado. Nosotros hemos tenido 37 asesinados, pero ningún medio de prensa ha salido a denunciarlo, ¿no? Y justamente en estos últimos días están saliendo algunos contratos con periodistas con costos muy elevados y casualmente ellos son los que defendieron al gobierno golpista, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos una visión crítica de lo que está pasando en Latinoamérica, de cómo algunos grupos de poder, que por supuesto las empresas mediáticas son grupos de poder, tergiversan las cosas o no permiten que el pueblo pueda llevar su voz. Y en realidad la película nació con esa intención, ¿no? De darle una voz a toda la gente que había sido silenciada, masacrada, discriminada y maltratada durante un año. Así que nada, muchas gracias por el espacio y que sigan existiendo. O sea, nosotros realmente pensamos que solamente el pueblo salva al pueblo y que tenemos que tener una comunicación nueva y comprometida. Y en ese sentido ha sido maravilloso poder trabajar junto a Lina Duarte, que también se ha sumado a este proyecto y le ha dado esa visión tan importante internacional para que esta denuncia tenga más fuerza, ¿no?
Hola. Hola. Sí, pues muchas gracias, María Fernanda. Disculpa, se siguen presentando las interferencias con el internet, pero aquí continuamos. Pues nuevamente agradecer tu presencia, que nos puedas estar acompañando aquí. De igual forma, pues para tanto para promocionar el documental que has tenido la oportunidad de producir y sobre todo para discutirlo, ¿no? Poder analizarlo con relación, no solamente de una forma nacional, como fue que ya lo vivió Bolivia en su tiempo, sino también poder considerarlo, poder ver eh, cómo es que esto se puede desarrollar, cómo es que incluso puede haber un apoyo internacional, sobre todo entre países latinoamericanos, que pues vemos que alrededor de los años, alrededor de las décadas, desde antes de los años 2000, pues este tipo de presiones, este tipo de de procesos políticos que han tenido que ver principalmente con cómo se maneja el Estado a través de diferentes gobiernos, pues han mermado de cierta forma eh, la calidad de vida de las personas a través de modificaciones a la Constitución y sobre todo de golpeteo, sobre todo un ataque muy, muy específico que se ha dado en contra de los movimientos de izquierda que buscan un cambio para estos modelos neoliberales que en gran parte se han dedicado a llevar a cabo un modelo, una forma de gobierno enfocada en los negocios. Entonces, pues en ese aspecto creemos que es un reportaje, un documental muy importante y relevante con respecto a la forma en la que Bolivia vivió un golpe de Estado después de más de 10 años de estabilidad política y económica que pues se ha venido planteando desde el gobierno de Evo Morales, que afortunadamente tuvo el triunfo en el año 2006. Pero bueno, para comenzar a hablar sobre todo de este pues ascenso al poder que tiene Evo Morales en la década de los 2000, del 2000 al 2006, pues también es necesario remontarnos a los antecedentes que vivía Bolivia, también pues sumergido anteriormente desde antes de los años 90 en un modelo neoliberal que pues estaba entregando gran parte del país por políticos que ni siquiera se habían formado en su propio país, sino en Estados Unidos, en Europa, y que regresaban con una ideología y con una formación que buscaba someter a Bolivia a este tipo de naciones imperialistas, a entregarlas y a mantener esa dominación imperialista basada en el capitalismo. Entonces, pues nos gustaría que pudieses plantearnos al respecto de la situación en Bolivia antes del 2006, pues cuáles eran las condiciones que se vivían en el país antes incluso de las elecciones y de que se llevara a cabo la votación para que Evo Morales lograra ascender al poder. Bien, muy buena pregunta, porque además existe mucho el discurso de que el MAS estuvo 14 años en el poder y es mucho tiempo. Ya, pero ¿cómo estaba el país antes de que este partido de izquierda llegue finalmente al Estado, no? Bolivia era una república excluyente, con mucha discriminación, mucho racismo. La clase política estaba marcada por élites, o sea, no, vos si ves una foto del Parlamento del año, no sé, 90, vas a
ver que la mayoría eran hombres, tenían terno, usaban corbata, ¿no? Con el proceso de cambio y con la llegada de Evo Morales y por primera vez que un indígena esté gobernando, porque además es importante esto, Bolivia tiene una mayoría de población indígena que nunca fueron tomados en cuenta como parte de la construcción del Estado, ¿no? Ni en la Constitución, ni en la representación. O sea, recién en el año 88, la primera mujer indígena, Remedios Dosa, llega al poder político, al parlamento. Entonces, estamos hablando de una sociedad marcada por una alta discriminación y mucha exclusión, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Evo Morales llega al gobierno, los movimientos sociales le piden una nueva constitución que pueda arreglar estos problemas que existían, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos 36 pueblos indígenas y no se sienten representados por el Estado. Entonces es ahí que se lleva adelante el proceso constituyente que decanta en una de las constituciones más avanzadas en el mundo, que incluso en la actual España la están analizando para tomar algunos rasgos característicos de la plurinacionalidad. Esa primera constitución que reconoce a los 36 pueblos indígenas originarios como parte de la identidad del Estado boliviano, reconoce la autonomía de los pueblos, reconoce la coexistencia entre distintos, reconoce que los servicios básicos no se pueden privatizar y un montón de avances sociales que, no sé, tomando en cuenta, por ejemplo, la Revolución Mexicana, vimos que es una revolución con muchísimas transformaciones sociales, la primera del mundo, de hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que el proceso de cambio, si bien no fue el mismo tipo de revolución, ha marcado un montón de conquistas en lo que es actualmente hoy Bolivia como Estado plurinacional, ¿no? Por otro lado, también recordar que nuestro país era uno de los más pobres de la región, o sea, venía Haití y de ahí le seguía Bolivia. Y no solamente que teníamos la pobreza muy alta, teníamos un alto índice de analfabetismo y eso se ha logrado revertir. Y por otro lado, Bolivia ha tenido como 6, 7 años de crecimiento sostenido, el mayor crecimiento económico en Sudamérica, y esto ha sido en base a la política nacionalizadora de acrecentar el Estado y bajarle el poder a las transnacionales y transitar, ¿no? Nosotros antes de Evo Morales tuvimos un proceso de neoliberalismo que dejó millones de gentes sin trabajo, en la pobreza, con localizaciones, con represiones, etc., todo lo que es el combo neoliberal, ¿no? Entonces, creo que con Evo Morales, Bolivia ha tenido 14 años de crecimiento económico sostenido, que Bolivia estuvo mejor. Obviamente siempre queremos que se esté mejor. No todos los bolivianos estuvieron mejor, pero sí la economía y el PIB creció. Por otro lado, se distribuyó esa riqueza, o sea, se dieron bonos, por ejemplo, a los niños de las escuelas públicas para que no abandonen el colegio, se dio un bono a las madres solteras, embarazadas, un muy buen bono que les garantiza 2 años de estabilidad para poder seguir con sus hijos, ¿no? El bono Juan Azurduy, se dio una renta a los jubilados, la renta dignidad. Entonces, fue un crecimiento del Estado, pero al mismo tiempo se democratizó ese crecimiento, lo que nos ha dado mejores el índice de Gini, que es el que mide cuánta desigualdad hay, o sea, esa bajó en estos 14 años, ¿no? Y bueno, por otro lado, se encontraron campos de litio. Bueno, Evo Morales cuando entra nacionaliza los hidrocarburos. Y eso es, digamos, no es el secreto, es la clave, la receta del éxito de su economía. Y bueno, nada, eso, como que creo que hemos sido testigos de una Bolivia muy digna, que además reconoce sus orígenes indígenas con orgullo y que se para frente al mundo con dignidad, ¿no? Claro, sobre todo, bueno, lo que mencionas es bastante relevante porque tiene también que ver con una transformación a ese modelo neoliberal, ¿no? Que estaba imperando en Bolivia y que precisamente parte, así como lo exponen en el documental, pues de una lucha social que se origina desde la base del pueblo y que precisamente pues es
es abundante con respecto a los pueblos indígenas, de ahí que se plantee el Estado plurinacional, porque pues al constar de 36 pueblos indígenas, es una gran mayoría de la población de este tipo de lo que se llaman naciones en el Estado boliviano. Entonces, al respecto, ¿tú cómo crees que es planteado este Estado plurinacional? ¿Qué significa que a estos 36 pueblos no solo se les considere como pueblos indígenas, como pueblos originarios, sino como naciones que están inscritas dentro de una nación, pues por así decirlo, más grande, como es Bolivia? Y sobre todo, pues porque tiene que ver con la exigencia de derechos, derechos principalmente laborales. Tenemos en cuenta que la mayoría de los trabajadores bolivianos pues parten de estos pueblos originarios, precisamente son eh, la base explotada dentro de las empresas, dentro de las fábricas. Entonces, pues, ¿qué medidas impulsales a través de su gobierno para transformar las condiciones de Bolivia? ¿Cómo es que se ve expresada tanto la institución de una asamblea plurinacional como la nacionalización de los hidrocarburos? ¿Qué efecto tiene en la economía? Y pues también lo vemos con un proceso de industrialización que ya no solo parte de que los hidrocarburos sean para la nación misma, sino que se comiencen a utilizar y que también a partir de ahí se pueda impulsar la economía a través de producir para la nación y que estos mismos también en algún momento puedan entrar en competencia internacional. Bien. Bueno, mi generación ha vivido esa transición de república a Estado plurinacional. Yo tenía 18 años cuando se aprueba la nueva constitución. Uno de los avances más importantes es que el Estado se vuelve laico. Por ejemplo, ¿no? Antes éramos católico y ahora tenemos libertad de culto, lo que es muy interesante para cualquier Estado porque, aunque respetamos el derecho de la gente a tener cualquier tipo de religión, es importante que exista una neutralidad dentro del sistema del Estado y que las leyes se armen en base a la ciencia y no tanto a la Biblia o a creencias religiosas, ¿no? Entonces, creo que estamos rompiendo un poco con esas imposiciones y que ha sido un avance fundamental que Bolivia se vuelva Estado laico. Y de hecho, el golpista Luis Fernando Camacho ingresa al palacio con la Biblia. O sea, realmente fue un grupo de fanáticos religiosos quienes fueron parte de este golpe de Estado también. Otra característica importante es eso. Yo creo que el hecho de que tu país es el más pobre de la región y pase a ser el primero en crecimiento económico es un cambio impresionante para la misma autoestima del boliviano. Estos años hemos tenido un crecimiento económico, político, social, cultural. Nos hemos reconocido desde nuestra identidad. Y creo que se ha pensado en un desarrollo multipolar, ¿no? Entonces creo que eso es también algo importante dentro de la Constitución de Bolivia, o sea, que reconoce distintos tipos de economía dentro de la nueva Constitución, que son principios transformadores. Por otro lado, y es acá donde quiero hacer un hincapié muy importante, o sea, es parte de nuestra descolonización como naciones el hecho de reconocer a los pueblos indígenas. Hay que tomar en cuenta que los pueblos indígenas estaban en el territorio antes de que se funde Bolivia. Entonces es una falta de respeto para ellos que habitaban esa tierra antes y que vengan y, no, tú eres boliviano. No, o sea, eres boliviano en tanto Bolivia te reconoce como aymara, te reconoce como quechua, te reconoce como guaraní, te reconoce como chiquitano, etcétera, ¿no? Y bueno, también se ha dado mucho el tema de las autonomías indígenas que tienen su propia forma de autogobierno, por ejemplo, en la chiquitanía. Y eso es algo muy interesante porque está reconociendo la diversidad cultural, ¿no? Yo creo que por eso el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales fue fascista, porque el fascismo es el que no acepta la coexistencia entre distintos. Y de hecho, la bandera huipala, no sé si la conocen, ¿no? La de los cuadraditos de todos los colores, lo que simboliza es la coexistencia entre distintos de manera equilibrada.
Entonces, si alguien va y te quema eso es porque no quiere coexistir entre distintos ni de manera equilibrada. Y ahí la magnitud del golpe de Estado y todo lo que fue para adelante, ¿no? Claro, compañera, una disculpa por la desconexión. Así precisamente como planteas, es claro que el proyecto que emprende Evo Morales en Bolivia busca desarrollar económicamente al país. Es importante escuchar cómo esta cuestión del Estado plurinacional en realidad es integrar a las personas a la vida a la que se encontraba Bolivia, así poder hacer un crecimiento económico incluyendo a toda la población de Bolivia. El plan industrial, el plan de desarrollo industrial que plantea Evo Morales va en ese mismo sentido. Habla de una economía plural y incluye en ella a las comunidades de pueblos originarios dentro de Bolivia, y es algo que en otros países latinoamericanos no se ha podido lograr de tal manera. En concreto, pues claro que habla también de cómo se encuentra Bolivia en concreto en términos de su población, pero en ese sentido es un avance importante, el cual pues Evo sí comienza a hacer en su gestión. Hablando precisamente, para ya poder entrar de lleno con el documental que ustedes hicieron, me gustaría preguntarte esta cuestión. Hay un desarrollo industrial en Bolivia, eh, eso es indudable. Eh, Podemos hablar de la nacionalización del litio, podemos hablar de la nacionalización de la plata, el zinc, que son minerales que en Bolivia se tienen en grandes cantidades, ahora favorecen al pueblo boliviano. Hay un plan de desarrollo industrial que incluye a todas las personas. ¿Esto cómo influyó al crecimiento de Bolivia? ¿Esto cómo se ve en la gente reflejado? Muchas veces se piensa que el desarrollo económico es una cuestión que se tiene que reflejar en cifras, en términos internacionales, pero muchas veces no se echa de ver cómo se encuentra el país cuando se impulsa un programa en términos del desarrollo industrial. En ese sentido, ¿cómo mejoran las condiciones de vida de las personas, compañera María Fernanda? Bien, el neoliberalismo en Bolivia era tan cínico que incluso tenía una ley que planteaba que los hidrocarburos eran de todos los bolivianos mientras estaban debajo de la tierra. Pero una vez que se sacaba, pasaba a ser propiedad de la empresa transnacional que iba a sacar eso. Entonces, ¿qué tipo de propiedad? O sea, ¿para qué quiero los hidrocarburos debajo de la tierra? Y si cuando lo saquen va a ser de una empresa. Entonces era como muy chistosa la forma en la que se, ¿no? Pero realmente no teníamos ningún tipo de soberanía sobre nuestros recursos naturales. Yo creo que eso es también algo que posibilita que Evo Morales llegue a la presidencia, que él fue un férreo defensor de los recursos naturales, de los hidrocarburos y de la nacionalización de estos hidrocarburos. Pero esto implica sacarle privilegios a las empresas transnacionales para fortalecer al Estado. Entonces, eso fue lo que hicieron, nacionalizaron, las empresas privadas tienen que pagar más para poder explotar, la soberanía inicial es de los bolivianos, del Estado boliviano, pero además esos recursos, como ya les comenté, han sido repartidos en bonos de programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos llegado a tal punto de crecimiento económico que incluso llegó a haber doble aguinaldo. Hay un decreto que dice que cada vez que el país tenga más de un 4% o 5%, si no me equivoco, de crecimiento económico, hay doble aguinaldo para los trabajadores en empresas públicas y en empresas privadas. Entonces, lo importante de esto es también entender que así, o sea, afectó este gobierno los intereses de una burguesía determinada, lo que hizo que intenten sacarlo desde una forma antidemocrática, que fue este golpe de Estado brutal que hemos vivido el año 2019. Y creo que en eso queríamos hacer el hincapié en el documental, ¿no? O sea, nosotros pensamos que ya el mismo hecho en que se sacó a Evo Morales fue un golpe de Estado, que esto no puede ocurrir, incluso, ¿no? Que hay gente que dice, ay, pero es que el MAS venía mal. Bueno, incluso si el gobierno fuera malo, no podemos interrumpir la vida institucional de un Estado de esta forma, porque esto lo que ha hecho es destrozar un montón de vidas, ¿no? Yo digo esto porque considero que este golpe debe ser denunciado más allá de los muchos logros que haya podido tener Evo Morales, aunque claramente se hizo este golpe contra este gobierno porque afectó intereses
y democratizó derechos, y democratizó economía, y democratizó sueños. Entonces yo creo que ese fue el gran pecado, darle más dignidad al que menos tiene. Claro, sin duda, pues es un punto central, la afectación de derechos de los bueno, perdón, no de derechos, sino de los intereses de los capitalistas, porque obviamente desde un principio en el establecimiento de derechos a los trabajadores, de mejorar un salario, de reconocerles también otro tipo de derechos como el Creo que se ha cortado el compañero Isaías, Carlos. Sí, 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 se cortó el compañero. Bueno, eh, vamos a continuar con esa entrevista en lo que el compañero vuelve a retomar su conexión a internet. Este, Vamos a entrar ya de golpe con el documental, compañera. De Hay golpe. una cuestión que nos fue golpe, perdón. Hay una cuestión muy importante que a nosotros nos parece, que es precisamente toda esa fuerza que tienen los medios de comunicación y la injerencia que llegan a tener en un golpe de Estado. Eh, ya, digamos, viendo el panorama después precisamente del golpe de Estado, a nosotros nos gustaría preguntarte cuál es la implicación que tú ves para poder producir y trabajar un documental como este de Fue Golpe. ¿Cuál es la necesidad de poder llevar a la gente las imágenes que muestran tanto la organización de los compañeros de los pueblos de Cochabamba, del Alto precisamente, y cuál es la importancia también de demostrar todo el impacto que tiene una derecha fascista, una derecha golpista que está buscando reprimir, golpetear a los compañeros que se estaban manifestando en ese momento, luchando por la democracia de Bolivia. ¿Cuál es esa implicación que ustedes ven para trabajar este documental, compañera? Bien, en el mismo documental, la compañera mexicana Citlali Hernández, secretaria general de Morena, ella dice, ¿no? Que parece que este golpe ocurrió como si fuera normal y resulta que es un abuso brutal, es el uso de la fuerza, es el uso de los militares, es el uso de la policía, es el uso de grupos armados, es el pago de sicarios, es el pago de medios de comunicación, ¿no? Entonces, para mí fue eso, o sea, fue Bolivia el MAS, el pueblo movilizado mayoritario, indígena, campesino, obrero, originario, la central obrera de los trabajadores, la central obrera boliviana, las organizaciones sociales de base, campesinos, mineros, fabriles, o sea, realmente el pueblo, o por al menos la representación mayoritaria, versus la OEA, versus Bolsonaro, versus Donald Trump, versus Macri, versus Duque, ¿no? Y eso es importante decirlo, porque así como AMLO, de forma muy solidaria, y siempre los bolivianos vamos a recordar de todo corazón el gesto heroico que tuvo de salvar la vida de Evo Morales, también hubo un grupo de Lima que se metió en medio del proceso electoral a pedir que haya segunda vuelta cuando la derecha no tenía los votos para ir a una segunda vuelta. Y fue Duque, y fue Bolsonaro, y fue Macri. Entonces, ¿qué personajes estamos teniendo ahí? Para venir, a nosotros nos hace reír mucho, ¿no? Que tanto a Lina, a Santiago, a mí, a la gente del equipo nos molestan mucho, como que, ay, les paga el castrochavismo. Y es, no, no nos paga nadie, esto es autogestivo. Pero ¿qué está haciendo la derecha fascista? ¿Qué está haciendo Bolsonaro? ¿Qué está haciendo Duque? ¿Qué está haciendo Piñera? Los tres presidentes se han metido en mi país que tenía mejores condiciones democráticas, sociales, políticas, culturales y económicas que los que ellos tienen en las crisis actuales en sus países. Y la demostración es esta América Latina que está en una insurgencia permanente. Entonces fue esa necesidad de denunciar a una derecha fascista boliviana, que estaba armada, que compró militares, que compró policía, pero también la complicidad de los Estados Unidos, de la OEA y de todo el grupo de Lima en este golpe de Estado, ¿no? Y no es menor todo lo que ha ocurrido con el avión mexicano. No le dejaron cargar nafta en Perú.
no le dejaron sobrevolar suelo ecuatoriano, Lenín Moreno. Qué casualidad, ¿cuántos ecuatorianos exiliados existen en México? Y Lenín Moreno no permitió que Evo Morales pase. Entonces, esto no lo mueve una sola persona. Y no me hubiera gustado que el documental hable solo de Camacho y Carlos Mesa, porque Camacho y Carlos Mesa son pues la marioneta de alguien más grande, ¿no? Que a mi parecer es estos poderes que te digo, la OEA, Estados Unidos, los capitales internacionales, Tesla, y todos los capitales que estaban interesados en el litio, y en que esto no se lleve adelante de una forma soberana. Por eso yo creo que tuvo tanto financiamiento, porque es real que hubo tanto financiamiento. Ahorita la derecha no está teniendo la misma capacidad de movilización, y eso se debe a que el año 2019 sus movilizaciones eran pagadas, y hasta Camacho ha reconocido que ha pagado las movilizaciones. Entonces, no podemos permitir que venga un fascista, pague movilizaciones violentas, se compre militares y policías y saque un gobierno democrático vulnerando derechos humanos y asesinando a 30 personas. Eso es lo que ha pasado en Bolivia con la complicidad regional de los medios de comunicación. Entonces yo creo que fue esa indignación de que esto se tiene que saber, esto se tiene que decir, esto se tiene que denunciar, debe quedar un documento de constancia que lo explique, que les diga a los niños qué es lo que ha pasado con su país, cómo lo han destrozado, ¿no? Entonces fue esa necesidad de decir todo esto que no se estaba diciendo y de que intentaban imponer también la narrativa del fraude, ¿no? Como que parecía que Evo Morales hubiera renunciado y se fue a México porque reconoció que hubo fraude y fue como una narrativa mediática de derecha, pero muy bien dirigida a nivel internacional, desde CNN, desde, bueno, un montón de medios, Unitel, Red 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era también esa necesidad de decir, no, lo que está pasando es que están asesinando gente desde helicópteros. Lo que está pasando es que hay 1.500 presos políticos. Lo que está pasando es que hay más de 1.000 exiliados que han tenido que salir del país porque corrían riesgo sus vidas. Lo que pasa es que han incendiado casas de parlamentarios. Entonces, todo esto que ha pasado no puede quedar en impunidad. Y creemos que cuanto más se hable de esto, cuanto más se lo denuncia, menos va a pasar. O es menos probable que se vuelva a repetir, ¿no? Es una enseñanza que hemos aprendido como latinoamericanos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y también el aporte de construir memoria es esto, ¿no? No aprender de los errores. Entonces era una necesidad que teníamos, pero no solo como bolivianos, sino como región latinoamericana. Porque obviamente este golpe no ha sido solamente Evo Morales, no ha sido solamente a Bolivia, ha sido a una generación, ha sido a un pueblo latinoamericano. Este golpe vulnera de una forma brutal a la democracia latinoamericana. O sea, cada vez tenemos menos garantías los procesos populares de ser respetados, aunque el pueblo elija con el voto que continuemos, ¿no? Y esto, o sea, Bolivia en ningún momento definió volver al camino del neoliberalismo a través del voto popular. Lo que hicieron fue un golpe de Estado, porque ya vemos que cuando se va a las elecciones, el resultado es que el pueblo boliviano tiene conciencia y ha decidido nuevamente, ha votado por el presidente Luis Arce Catacora, que ganó las elecciones con un 55%, un porcentaje que es muy similar al que tuvo Evo Morales en la primera gestión, y ahí nos demuestra, ¿no? El documental justamente finaliza cuando el movimiento al socialismo gana las elecciones. Y no es que finalice en ese punto porque nos interesa hacerle campaña en más, sino porque es la evidencia clara de que lo que ocurrió en 2019 fue un golpe de Estado, y toda la narrativa del fraude que han armado se cae cuando un pueblo va y recupera a través de las urnas su democracia. Claro, es importante hablar sobre esta narrativa del fraude, porque pues es una de las mayores cuestiones que se ha perpetuado hasta el momento a través de los medios. Pero justamente viéndolo en el momento en el que el golpe de Estado estaba sucediendo en Bolivia, y bueno, viendo también la represión que existía por grupos de choque armados que pues buscaban violentar a las personas, incluso pues, como ya lo mencionabas, las asesinaron, pues era una violencia extrema a partir
de grupos fascistas en las que incluso la policía y el ejército se unió. Entonces, pues a pesar de toda esta represión, tuvo que haber una movilización por parte del pueblo boliviano. Entonces, tú pues desde la realización del documental, ¿qué tipo de respuesta, qué organización observas que generó el pueblo boliviano para frenar este golpe de Estado que los estaba, pues de cierta forma, superando por la utilización de armas, pues para evitar su levantamiento? Bien, las organizaciones populares que respaldaron al proceso de cambio, y se lo ve en el documental, ¿no? Fueron mineros, fueron, yo creo, los sectores trabajadores, y es como también una compañera lo dice en el documental, ¿no? La gente que nunca tuvo nada y que reconoce que en esos 14 años les dieron derechos y tuvieron avances. Esa gente fue la que salió a defender los derechos que le estaban pisando. Y bueno, es categórico que sin esa movilización popular tampoco nos hubieran garantizado una fecha de elecciones, porque Janine Áñez lo que hizo fue prorrogarse, o sea, más allá del golpe de Estado, había quedado en llamar a elecciones para mayo. Llegamos a mayo y dice, no, hay pandemia, vamos a agosto. Llegamos a agosto, no, septiembre, de ahí, no, octubre. O sea, entonces los movimientos sociales hicieron un bloqueo impresionante, respetando siempre los derechos humanos, permitieron la entrada de oxígeno, o sea, fue en medio de la pandemia, pero fue exigiéndole al gobierno fascista que querían recuperar la democracia, ¿no? Yo creo que no hemos tenido, por lo menos yo no recuerdo movilización más grande en la historia desde hace 30 años que tengo. No he visto una movilización tan grande como la que tuvo Bolivia en agosto del 2020 para lograr concretar esa fecha de elecciones. Ahora, es necesario recalcar que hemos llegado a esa fecha de elecciones con la mediación de la Iglesia Católica y de la Unión Europea, que luego de que se llega a ese acuerdo empezaron a decir como que era difícil realizar elecciones. Entonces, nuevamente el mediador, al igual que pasó con la OEA en el 2019, es un mediador que está a favor de la derecha. Entonces, ¿qué está pasando con las democracias? ¿No? También es una interpelación a eso. No podemos seguir teniendo Luis César Magros dirigiendo la democracia regional, no podemos seguir teniendo a Bolsonaros cuestionando los gobiernos de izquierda en la región y vulnerando nuestra soberanía, porque dentro de la reunión para definir quién iba a ser presidenta de Bolivia participa el embajador de la Unión Europea y del Brasil. Entonces, no, realmente es muy descarado lo que ha pasado y nada, como que tenemos que sacar un aprendizaje de eso, ¿no? Mucho se habló de que México se metió en el conflicto, pero México se metió en el conflicto para salvar vidas humanas, para prevalecer el derecho al asilo, por eso se metió, no se metió para voltear un gobierno democráticamente electo. Entonces es tan hipócrita la narrativa de la derecha, pero creo que ha quedado en evidencia, ¿no? Gracias a la movilización del pueblo boliviano. Compañera, con tu participación me vienen dos preguntas después de ver el documental también de Fue Golpe, eh, que se me hace pues muy importante que tú como la directora de este documental pues puedas platicarnos, ¿no? La primera es precisamente esa entrevista que haces o que se hace para el documental a Evo Morales. Eh, Él estuvo exiliado aquí en México y se habla precisamente, o bueno, Obrador mientras estaba gestando el golpe de Estado en Bolivia, cuando se le dio asilo a Evo Morales, Obrador planteaba en las mañaneras, en esas conferencias matutinas que hace todos los días, él planteaba que se tenía que permitir que los pueblos decidieran el futuro de sus pueblos, que no hubiera intervención por parte del extranjero en los países como Bolivia, y que era precisamente por eso que se le estaba dando el exilio político a Evo Morales. ¿Qué implicación tiene precisamente tú cuando haces esta o cuando haces esta entrevista para el documental? ¿Qué implicación, qué trascendencia tiene que Evo Morales llegue a México como un exiliado político? ¿En qué afecta eso a la movilización dentro de Bolivia y en qué beneficia? De igual manera, para poder ir pues dando una
un seguimiento a la entrevista, me gustaría preguntarte, en el documental vemos una parte importante, yo pienso, como todo el documental, de una persona que forma parte del sindicato minero en Bolivia, un hombre que forma parte del sindicato minero, que está planteando precisamente una situación de defender la democracia en Bolivia, que se ve imponente como toda la organización que hay, hombres formados detrás de él, en una manifestación para poder precisamente pelear por un resultado democrático que se había arrojado en Bolivia, por una decisión que habían tomado la mayoría de bolivianos, defendiendo la democracia dentro de Bolivia. Entonces, ¿cuál es el peso de esos sindicatos, compañera María Fernanda? En tu documental podemos ver que tienen un gran poder de convocatoria para poder manifestarse, que hay mucho convencimiento para poder plantear los problemas que se ven dentro de Bolivia y no quedarse callados. Eso ya es muchísimo. Pero ¿qué peso, digamos, tienen en Bolivia estos sindicatos? ¿Cómo crecen en el tiempo en que estuvo Evo Morales en en el gobierno de Bolivia, compañera? Esas dos preguntas me gustaría plantearte. Perfecto. Bueno, en primer lugar, el asilo de Evo Morales, yo creo que es un hecho trágico para toda la región, ¿no? Yo creo que en nuestra vida nunca hemos visto que un presidente tenga que salir de esa forma. Sí pasó con Zelaya, pero creo que no tuvo tanta repercusión porque no tuvo que atravesar todo el continente ni hubo un operativo de esta magnitud. Fueron las mismas Fuerzas Armadas las que lo expulsaron. En cambio, la vida de Evo Morales corría peligro, estancaron la salida en medio del carreteo, no le dejaron despegar. Entonces, como que el fascismo igual jugó, ¿no? Con que lo vamos a matar, no lo vamos a matar, lo vamos a matar, no lo vamos a... Con el terror, ya antes de entrar al gobierno, jugaban con ese terror. Entonces, para nosotros ha sido terrible, porque aparte Evo Morales renuncia y de ahí se pierde comunicación. Y después sale un Twitter de él que estaba escondido y Camacho, uno de los principales golpistas, saca un Twitter diciendo que tiene la orden de aprehensión para Evo Morales, demostrando que tiene el control de policías y militares, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que una persona llega y dice, se va a prender a tal y están yendo policías y militares? O sea, es la prueba máxima de que es un golpe de Estado. Eh, pero bueno, o sea, es eso, ¿no? O sea, si Evo Morales tuvo que salir, es porque el fascismo tuvo mucha impunidad y su vida corría peligro. Entonces, la implicación primera fue esa, ¿no? Que nuestras vidas corrían peligro, empezando por la del presidente. Y por otro lado fue como la única puerta o ventana o milagro que ocurrió. Porque además pasó eso, Evo Morales estaba escondido en el Chapare y todos éramos, ¿en qué momento lo van a encontrar? Debería salir, pero ¿a dónde? ¿A dónde podría salir? Pensemos, al Brasil de Bolsonaro no iba a poder entrar, a la Argentina de Macri tampoco, porque Alberto Fernández todavía había ganado las elecciones, pero no tenía el gobierno. Entonces a la derecha argentina no lo iba a vacilar. El Chile de Piñera tampoco, la Colombia de Duque tampoco, el Perú, que tuvo además tiempo después, un golpe de Estado, un gobierno que fue funcional al golpismo regional como el de Vizcarra, tampoco lo iba a recibir. Entonces, yo creo que los bolivianos en ese momento nos hemos sentido como ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Quién nos salva de esta? Y ahí surge Andrés Manuel López Obrador y dice, voy a enviar un avión. Y es algo inédito en la historia diplomática del país, y por eso, del país y de Latinoamérica. O sea, por eso creo que es tan importante contar también eso. Esto al igual es una película sobre un golpe, sobre la lucha de un pueblo por recuperar la democracia, pero también sobre cómo la hermandad latinoamericana y la solidaridad entre los pueblos salva vidas humanas. Yo creo que ahí queda la hazaña de López Obrador, ¿no? Y yo creo que nos ha enseñado como militantes que capaz puedes estar en un momento muy difícil, pero que siempre va a haber un compañero para tenderte una mano. Y creo que eso fue México para Bolivia en ese momento. Y de hecho, hacerle la entrevista a Evo Morales en México fue como muy fuerte porque fue un momento de mucha derrota. Pero considero que fue una entrevista de mucha confianza, con mucha autocrítica, diferente a la que hubiera tenido con otro periodista que no conoce, un poco más distante, ¿no?
yo vi una confianza de contar un poco más de información, por un lado, y por otro lado, como que me llamaba mucho la atención, y de hecho es la pregunta que yo le hago. ¿Todavía crees que se puede ganar las elecciones? O sea, después de todo lo que han hecho, ¿crees que les van a dejar ganar? Esa fue la pregunta. Y él dice como que mientras exista el capitalismo y el imperialismo hay que seguir luchando y vamos a ganar las elecciones. Y era una convicción muy fuerte que él tenía. O sea, vamos a ganar las elecciones, no hay que dudar, el pueblo es sabio, el pueblo está movilizado, ¿no? Eso. Bueno, es la salida de Evo Morales, quien era un articulador, un líder político. Por un lado, es terrible porque además nos confirma que no había Estado de Derecho, al punto que un expresidente se tiene que ir, no puede vivir en su propio país, o sea, entramos a un estado de dictadura, pero yo creo que también esa salida ha permitido que el pueblo boliviano dé paso a nuevos liderazgos. Y bueno, y como que esa consigna, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, no está Evo, pero seguimos y hay que continuar. Y creo que es un recambio necesario, ¿no? Que en ese sentido, bueno, pues nos hemos logrado parar a pesar de esa situación tan adversa que fue el golpe de Estado y sobre todo el rol de la diplomacia mexicana, que acá no se hablaba tampoco, muchos medios no hablaban. La embajada de México en Bolivia estaba siendo ocupada, estaban casi ingresándose los policías, eso es una violación a la soberanía mexicana. Y los medios de derecha acá ni siquiera se pusieron a favor de la soberanía de su país. Preferían estar a favor de la derecha boliviana que defender la soberanía del Estado mexicano y el histórico derecho al asilo. Entonces, bueno, creo que también teníamos que contar esta parte de la historia de lo que fue el envío del avión, porque además mucho se ha cuestionado este gesto tan heroico y humano de Andrés Manuel López Obrador, que la mayoría de los bolivianos, sin dudarlo, lo vemos como una de las actitudes que jamás vamos a olvidar como pueblo. Yo no, o sea, de hecho en una entrevista me dijeron, ¿no? Si tuvieras que elegir 5 personas de tu película, yo dije, y bueno, López Obrador, porque realmente quisiera poder agradecerle personalmente, es uno de los personajes, a que quisiera poder agradecerle personalmente haber salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales, habernos ayudado en todo momento, haber salvado vidas, pero además su apoyo y acompañamiento constante a la recuperación de nuestra democracia, que no ha sido nada fácil, y en ese sentido México a nivel diplomático ha jugado un rol, pero de primer nivel. Sí, claro, igual con respecto a pues el manejo de la información, pues también resulta relevante abordarlo, que justamente con el desarrollo del documental, pues se permite mostrarnos esta realidad que en su momento pues estaba tratando de ser ocultada y principalmente por los medios de comunicación que juegan un rol muy importante con respecto a pues al golpeteo mediático, a incluso la censura. Y bueno, al respecto me gustaría pues mencionar que, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido de la libertad de expresión, de aceptar incluso el golpeteo que realiza la derecha hacia el gobierno. Pero pues aún con esta libertad de expresión también podemos identificar pues algo que va más allá, algo que ya intenta violentar tanto los derechos, la expresión misma. Entonces, pues es sabido que durante el golpe de Estado, pues fue difícil difundir la información, tanto dentro del país como fuera de él, ¿no? Que llegara a otras zonas de la región. Pero justo con la realización del documental, ¿qué, qué dificultades ustedes encontraron tanto con el manejo de la información, con la entrevista a personas, consulta y sobre todo si a través de pues el estreno del documental han experimentado algún tipo de represión, alguna amenaza
o alguna censura que se haya presentado así de forma muy directa? Bien, bueno, la primera pregunta me puedes repetir, por favor, que me diste dos, una es de las amenazas y la primera, ¿cuál era? Sí, la primera era con respecto a las dificultades que ustedes encontraron para realizarlo, ¿no? Reunir la información, pues Claro. preparar el documental. Bien, bueno, hay una partecita igual de la anterior pregunta que no contesté, que es respecto a los movimientos sociales, y va muy de la mano con esto, así que voy por ahí. Eh, los movimientos sociales en Bolivia son muy importantes, sobre todo los que representan a la base campesina, trabajadora, indígena, obrera, ¿no? Hay un movimiento sindical, hay un movimiento campesino, hay un movimiento indígena muy bien organizado, y de hecho la película inicia con esto en la primera marcha indígena del 90, luego hablamos de la guerra contra la privatización del agua, la guerra contra la privatización del gas y finalmente la victoria de Evo Morales. Entonces, Evo Morales logra llegar a la presidencia porque existe ese tejido social organizado que logra llegar a alguien que representa esa base popular al gobierno. Y bueno, durante los siguientes años del gobierno de Evo Morales se organiza la CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio, que aglutina a diversas organizaciones sociales populares y que tenían reuniones semanales o incluso más seguidas con el presidente Evo Morales y que al mismo tiempo participaban activamente en algunas tomas de decisiones. Y bueno, entonces hubo un empoderamiento de los movimientos sociales, pero además es importante decir que no empieza el 2019 este periodo de, de desestabilización. Nosotros ya el 2008 habíamos tenido intentos de golpe de Estado. Entonces, de alguna forma, los movimientos sociales estaban organizados para resistir y se configuraron durante ese periodo de resistencia al golpe del 2008. Ahora, evidentemente, después de 10 años de estabilidad política, económica y social, no tuvo las características como para poder resistir de una forma más rápida o poder cambiar la situación en el momento del golpe, pero creo que están empoderadas las bases sociales, están organizadas y el resultado es que logramos revertir el golpe de Estado en un año. Yo creo que eso es muy valorable como organizaciones sociales populares. Y además esto, y aquí va el rol de los medios, es bueno, que invisibilizaron el trabajo de las organizaciones sociales, se dedicaban a desinformar a la población. Y digo, yo entiendo que un medio pueda tener la libertad de expresión de estar en contra de un gobierno, pero no hay que confundir libertad de expresión con desinformación, no hay que confundir libertad de prensa con el derecho de algunos medios de usar sus empresas para hacer política y manipular a la población como si fuéramos experimentos sociales, ¿no? Eso no podemos permitirlos y yo creo que ya lo hemos visto en la región con el caso Nisman en Argentina, con el caso en Venezuela, ¿se acuerdan de la famosa ayuda humanitaria que no la dejaban entrar y todo el escándalo que armaron? En realidad no era ayuda humanitaria, eran armas. Entonces no puede ser que toda la derecha vaya a Venezuela metiendo armas y los medios estén diciendo el gobierno de Venezuela no permite que entre ayuda internacional. O sea, ¿en qué punto estamos viviendo, por favor, ¿no? De la desinformación mediática, ¿no? Y lo que ocurrió en Bolivia es que tuvimos 37 muertos con bala militar, asesinada desde helicópteros, sobrevolando ciudades, pero, o sea, me evoca imágenes del nazismo y del pinochetismo, eso que ocurrió, y los medios decían como que eran unos terroristas los que fueron asesinados, que querían tomar la planta de Sencata y llevar terror, y era como, bueno, un poco más justificaron el asesinato de 37 personas. Entonces, eso ha sido una bestialidad. Y por otro lado, es importante decir, no lo hemos metido dentro del documental porque pensamos que no merece tanto protagonismo, pero hubo un ingeniero, el ingeniero Edgar Villegas, un estafador público,
que ha presentado pruebas de cuadros de Excel argumentando que había fraude en Bolivia. Y los medios de prensa lo hicieron crecer como personaje mediático y le dieron espacio en todos los canales con 3 cuadros de Excel que hasta el día de hoy ni la misma auditoría de la EA lo ha metido dentro de su informe. Entonces digo, es una vergüenza que este sinvergüenza estafador haya tenido el apoyo de todos los medios de comunicación de la derecha, porque yo creo que también ha sido parte del golpe. Y nosotros que hemos realizado una investigación de 1 año con periodistas en Washington, con periodistas en México, buscando además gente de diplomacias, gente que pueda dar una explicación más allá del problema partidario en Bolivia, y hayamos incluso tenido acceso a gente que firmó cómo le disparan las balas militares, material entregado a la CIDH, o sea, estamos hablando de material muy importante. Hoy en día no están hablando los medios de nuestro documental. Entonces es mucha grosería el hecho de que a un ingeniero pagado por la derecha para inventar el fraude y fortalecer la narrativa le dieron espacio en todo lugar, y a nosotros que estamos demostrando que fue un golpe de Estado con el respaldo internacional y con un profesionalismo internacional y periodístico, ni siquiera nos nombren, ¿no? Ahora, bueno, nosotros queremos decir que igual estamos muy contentos porque en 3 días hemos llegado al 1.000.000 de espectadores, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, y hemos recibido ofertas en canales de televisión internacional. Nos ha emitido hace muy poquito Telesur, el Canal 14, Capital 21. Hoy salimos en Aviala, que ya es un canal boliviano. Estamos en contacto con Argentina. También canales de Paraguay han pasado nuestro tráiler. Entonces estamos muy contentos porque a pesar de ese cerco golpista que hay en Bolivia, en la población mundial que defiende la democracia de verdad está apoyando este proyecto, ¿no? Ahora, insultos sí, evidentemente hemos tenido bastantes insultos. Nos han dicho de todo, desde que nos pagó Evo, nos pagó el MAS, nos pagó AMLO, nos pagó Morena. Entonces era como, no nos pagó nadie, pero bueno, o sea, como difamaciones al equipo, hacia de dónde sale la plata, ha sido un trabajo autogestivo, como casi todo lo que hace Alina Duarte, ¿no? Alina Duarte es de ese tipo de periodista que se autogestiona la vida y que su compromiso no está con un partido político, sino con la información y con el pueblo. Bueno, yo ni qué decir, yo ni tenía casa, llegué exiliada, entonces como que tampoco tuve gran, o sea, si alguien me hubiera pagado, capaz hubiera salido del hotel, no sé. Entonces es muy gracioso, ¿no? Que se lo hizo a pulmón, en sentido militante, y que vengan a desprestigiarnos sin ningún tipo de prueba es realmente una vergüenza. Pero sí, o sea, han sido bots de la derecha fascista que están activos, de hecho, desde el golpe de Estado. Nosotros tenemos la información que durante el golpe de Estado se crearon 60.000 twitters falsos para apoyar el golpe. Entonces, no nos parece nuevo que cada vez que alguien esté hablando de que hubo violación a los derechos humanos o que hubo un golpe de Estado, aparezcan estos bots, robots de la derecha, porque como no tienen militantes, compran maquinitas y intentan bastardear nuestro trabajo. Pero creo que el trabajo habla por sí solo, creo que la gente lo está defendiendo por sí solo. Y que bueno, después de 1 año de dictaduras con 37 asesinatos, presos políticos, etcétera, no nos pueden intimidar con un par de twitters, pero sí hemos decidido ser súper transparentes porque la gente así lo pide y tiene derecho a esa información. Y el hecho es que sí, que nos están llegando muchas amenazas por redes. Por suerte hemos cuidado muy bien el hecho de los contactos, por suerte ya hemos pasado un golpe de Estado y tenemos experiencia de cómo cuidar al equipo. Y bueno, también ya hemos dado parte a la gente, ¿no? Para que estemos atentos a la seguridad física de todos los que han colaborado en este proyecto. Claro, compañera, y es que esos son los problemas que, digamos, se enfrentan personas que quieren dar a conocer pues lo que verdaderamente pasó en Bolivia, que fue un golpe de Estado, y eso, pues digamos, trae implicaciones, pero lo que es un hecho es que ese documental tiene mucha trascendencia para poder verdaderamente vislumbrar lo que es una derecha golpista actuando contra un pueblo que se está manifestando por defender la democracia de su país. Al final del documental, compañera, vemos una parte donde
los distintos pueblos originarios, personas que estuvieron en su momento apoyando a Evo Morales, apoyando y respaldando, festejando precisamente el triunfo de Luis Arce. ¿Qué implica este presidente, este nuevo presidente para Bolivia? Vemos precisamente un festejo de las personas como un triunfo a la democracia en este documental de Fue Golpe, y queremos preguntar precisamente qué implicaciones tiene el que Luis Arce actualmente lleve el mando de Bolivia, y precisamente sobre qué camino se piensa que se va a ir Bolivia actualmente. Bueno, en primer lugar, es un logro enorme que ya no esté la derecha, porque es lo único que garantiza que no se asesine gente desde el Estado. Es impresionante que tenemos que ir cada 5 años a votar para que no nos maten. O sea, a ese punto hemos llegado con el fascismo en Bolivia. Entonces, primer punto, que ya no hay terrorismo de Estado, ¿no? No hay presos políticos. Lo que hay, claro, evidentemente que hay golpistas que han asesinado gente y que están pagando ante la justicia, pero no hay presos políticos. No es que te encierran por tus ideas. De hecho, hay un montón de fascistas emitiendo públicamente todos los días discursos fascistas y tienen toda la libertad de expresarse, por ejemplo, ¿no? A mi parecer, más de lo que deberían, porque asusan situaciones de desestabilización golpista, ¿no? Pero eso existe. Existe libertad de prensa, al punto de que nos siguen censurando, incluso cuando ya no hay golpe de Estado. Bueno, ya no hay exiliados, al menos, claro, o sea, nadie es obligado a dejar el país por sus ideas. Por otro lado, bueno, ya se ha firmado la amnistía, ya salieron varios de los presos políticos. Capaz creo que este proceso debería haber sido más rápido, ¿no? Y bueno, entonces hemos recuperado el Estado de Derecho en primer lugar, ¿no? Pero yo creo que Luis Arce es como la recuperación de un sistema económico, dado que él fue durante estos 14 años el ministro de Economía de Evo Morales y uno de los principales impulsores de este modelo económico exitoso que tuvo Bolivia. Entonces, realmente el hecho de que él esté dirigiendo eso implica que la misma cabeza haga crecer el Estado, tenga un sentido de justicia social, ¿no? En tanto a la economía. Por otro lado, es la recuperación de la esperanza, es la recuperación de la democracia, como él mismo lo dice, ¿no? Es realmente terrible el golpe de Estado que hemos vivido, hemos perdido absolutamente todos nuestros derechos, y yo creo que esa noche, el día que hemos elegido mayoritariamente a Luis Arce como presidente, lo que hemos conseguido es decir, volvemos a ser soberanos, volvemos a definir quién va a llevar las decisiones más importantes de nuestro país. Es terrible realmente que una mujer con 4% de apoyo electoral se autoproclame en un parlamento vacío. Entonces, yo creo que este triunfo tan contundente de Luis Arce es un triunfo de las grandes mayorías que han sido maltratadas, discriminadas durante este año de gobierno de facto, pero durante toda la historia de Bolivia. Eso es importante decirlo. Yo también creo que con Evo Morales se da un empoderamiento de estos grupos sociales más vulnerables, digamos, y que es lo que permite que esa movilización haya podido recuperar la democracia. Por supuesto, pues de forma definitiva también es un alivio y es un triunfo que a partir pues del ascenso de Luis Arce al gobierno de Bolivia actualmente, pues también se están desarrollando juicios políticos contra pues los compañeros que apoyaron a este golpe de Estado y sobre todo a Janine Áñez, que fue quien se proclamó presidenta constitucional. Pero bueno, esto también, ya para ir finalizando, nos sirve para analizar las situaciones que obviamente se están desarrollando en toda América Latina y específicamente a nosotros nos gustaría revisarlo en México, ya que no creemos que sea una situación aislada, sino que se encuentra bastante relacionada, es muy estrecha la forma en que todo esto se puede medir incluso con la misma vara. Actualmente en México,
tenemos una derecha que también se encuentra coordinándose de una forma muy, muy específica y muy elaborada con coaliciones como el Sí por México, que reúne a varios partidos políticos de la derecha, así como a empresarios. Entonces, a partir de esto creemos que pues es una necesidad, una necesidad muy, muy importante que tiene tanto el presidente como el partido al que pertenece, pues ir generando una conciencia política, pues porque encabeza una lucha que tiene que ver con el pueblo y que obviamente necesita de esta gente para que respalde el proyecto y no, pues no volver a caer en los juegos mediáticos y en todo este recrudecimiento del capitalismo que nos impone el imperialismo a través pues de golpes que tampoco tenemos alejado de nuestras concepciones y de nuestros análisis, que también se pueda gestar uno aquí en México y que pueda verse no solamente aquí, sino en otros países de América Latina. Entonces, pues nos gustaría preguntarte, con qué reflexión te quedas a partir de todo este desarrollo, desde el golpe de Estado, desde la realización del documental? Ya nos has expresado que no es con intenciones eh, eh, de apoyar a un partido político, pero tú, ¿qué, qué, qué planteamiento puedes sacar sobre todo esto que ha ocurrido para concluir una reflexión? Bien, el documental es una interpelación a todas las democracias del mundo, ¿no? Y decir, como, miren todo lo que ha pasado acá, realmente estamos seguros. Yo creo que ese es el punto, porque resulta que ahora no basta que llegue un gobierno que tenga más del 50% de apoyo, de respaldo popular, que tenga 2/3 del parlamento, como lo tenía Evo Morales en el momento del golpe de Estado. O sea, no importa ya la opinión del pueblo, ¿no? Viene un grupo de poder, viene Estados Unidos, financia sicarios y ya está. Se hizo un golpe y entra quien sea, y no puede quedar esto así como si nada. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho de esto. A mí me da mucha preocupación ver algunos grupos como Frena, que a mi parecer tienen actitudes, discursos bastante radicales y muy similares a los de estos grupos fascistas que hay en Bolivia. Eh, y por otro lado, esto, ¿no? La campaña permanente de la desinformación, de que si dijo A o dice B, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que considerar después de esto que ha pasado, no solo en Bolivia, sino en Brasil, en Paraguay, en Honduras, hemos tenido golpes de Estado. Entonces, los golpes de Estado no son algo que ocurrió en los 70 o algo que nuestros padres nos contaron o los abuelos o no sé, cuando llegaron los españoles de la guerra civil a México y se los acogió. O sea, estamos hablando de que hace 2 años ocurrió esto. Hace 2 años México ha recibido más de 1,000 bolivianos que tuvieron que llegar porque no podían vivir en su país. Entonces, la interpelación creo que es, la democracia es algo que se defiende todos los días, nuestros procesos de transformación tienen que ser defendidos y tenemos que ser muy conscientes de que hay grupos hegemónicos que no están de acuerdo en que se democraticen derechos sociales, políticos, culturales, etcétera, y que van a moverse incluso pisoteando la institucionalidad y billeteando lo que sea necesario para ingresar al Estado. Entonces, organización, movilización, y es justamente esto que decíamos, ¿no? Si hay medios que mienten, que malinforman, nosotros como militantes tenemos que informar, y creo que es lo que hemos logrado hacer en este documental, presentar un archivo de denuncia internacional que sirva para la memoria de la patria grande y de Latinoamérica. Pero siempre, bueno, también eso, ¿no? Lo hemos cerrado con esperanza, porque pensamos que tanta lucha y tanto dolor decantó en la esperanza de podernos recuperar como país, de poder sanar nuestra democracia tan pisoteada. Y nada, entonces es como que así como es terrible lo que pasó, creo que hay cosas positivas dentro de eso malo, y creo que algo que tenemos que aprender, y que de hecho lo ponemos en el documental, es a pensarnos como región.
Yo creo que cuando nos analizamos como región, vemos el tablero de ajedrez más claro, ¿no? Y es lo que nos pasó con el documental. O sea, así como AMLO salvó a Evo enviando un avión, hubo gobiernos fascistas que se metieron en Bolivia para posibilitar esta situación de golpe. Entonces, no puede ser que como la mayoría de los gobiernos de la región son de derecha, ahora cada vez que gane un gobierno progresista van a intentar tumbarlo. Es una vergüenza. Y creo que ya son 4 golpes de Estado para empezar a cuestionarlo, empezar a mirarlo en cine, empezar a escribirlo, empezar a cantarlo, empezar a ponerlo sobre el tapete del debate. Totalmente de acuerdo con eso que terminas diciendo, compañera María Fernanda. Te agradecemos por poder estar con nosotros en este espacio de La Iguana en su Piedra. Es muy importante que este análisis que tú planteas se siga comentando en todos los países porque es un hecho. Eso que tú dices, lo que pasó en Bolivia puede suceder en cualquier otro país que esté buscando su autodeterminación. Y en ese sentido, la organización de la gente, la movilización, es algo que va a permitir haya respaldo por parte de los presidentes, de las personas que encabezan una transformación en los distintos países de Latinoamérica. A mí me gustaría cerrar con algo que yo vi en tu documental, que yo pienso que es necesario de remontar. Hay una entrevista donde se menciona precisamente, una entrevista que se hace en el documental, donde se menciona o donde menciona la entrevistada que ellos no se esperaban el golpe, ellos estaban haciendo una campaña plenamente electoral y no se veía que detrás la derecha estaba organizando un golpe de Estado, que la derecha estaba orquestando a todo un grupo de choque, de porros, que estaban precisamente buscando amedrentar a las personas y con esas matanzas, con esa represión, pues poder presionar a Evo para que dejara el poder en aquellos momentos, ¿no? Entonces, es algo que no se puede permitir. El ejército volteó totalmente las cartas contra Evo Morales, hablando de una supuesta recomendación, que más que recomendación era presionarlo a que dejara el poder, a concretar el golpe de Estado precisamente, y con eso yo me quedo, porque hay que mantenernos organizados, hay que mantener precisamente la movilización y el trabajo político que se tiene que hacer en los países es muy necesario. Convencer a las personas de que el cambio que se está encabezando está costando muchísimo porque hay países imperialistas como Estados Unidos que atacan a Latinoamérica, pero aún así, pues se encuentran los países latinoamericanos dando resistencia a todo esto y buscando autodeterminarse, y eso es lo más importante. Te agradecemos, compañera, que hayas podido estar con nosotros. Si tienes algún último comentario para poder cerrar el programa. Bien, no, yo creo que hay que estar conscientes que tenemos que aprender de nuestra historia como latinoamericanos. También, qué suerte que estuvo Andrés Manuel López Obrador ahí, qué suerte que estuvo el pueblo mexicano para evitar que Evo Morales tenga el mismo desenlace que Allende, quien fue asesinado en La Moneda. Y es más, o sea, yo creo que si nos ponemos a investigar, el fascismo pinochetista decía que Allende se había suicidado y fue asesinado. Entonces, ojo cuando te dicen que Evo se escapó. Evo no se escapó, se asiló y se asiló porque estaba en peligro su vida. Entonces, creo que tenemos que vencer estas narrativas, este juego de palabra tan siniestro que hace la derecha dentro de sus medios de comunicación. Y nada, les agradezco realmente enormemente, me da mucho gusto estar en espacios así, con gente crítica, con gente joven, con gente fresca, comprometida con la información, con los medios, con sus familiares. Y nada, eso como que gracias por el espacio y a todo el pueblo mexicano, muchísimas gracias por habernos acompañado, primero salvando la vida de Evo Morales, pero segundo, acompañándonos en esta resistencia al fascismo y en esta victoria que yo creo que el otro día que estaba toda Ciudad de México lleno de banderas mexicanas y bolivianas, fue una fiesta, porque realmente creo que merecemos celebrar que hemos salvado vidas y que hemos recuperado la democracia a través de pensarnos como una región, ¿no? Entonces, saludo a toda la audiencia maravillosa de este país que de aquí en más, en medio de este golpe de Estado, va a estar para siempre hermanado con Bolivia.
Compañera, nada más para que la gente que nos está viendo y que no ha visto el documental de Fue Golpe, ¿dónde lo podemos buscar para poder sí, verlo? De todas maneras, nosotros vamos a pegar el link en los comentarios del documental para que lo puedan buscar en YouTube. Pero si igual nos puedes informar de en qué medios lo podemos encontrar, estaría fenomenal. Bien, pueden entrarlo en Fue Golpe, Facebook, es nuestra fanpage, ahí está publicado. Por otro lado, también lo ha publicado hace poco el expresidente Evo Morales, también lo pueden encontrar en su fanpage. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Alina Duarte o en el canal de YouTube de Fue Golpe Documental. También pueden encontrar el link Fue Golpe en Vimeo. Está todo abierto y liberado porque lo que queremos es que se pueda llevar a cada rincón, que se pueda contar esta historia y que nos puedan acompañar en esta lucha por la justicia que estamos buscando como pueblo boliviano luego de este nefasto golpe de Estado. Pues bueno, compañera, muchas gracias por poder acompañarnos en este programa de radio. Muchas gracias a la gente que nos escuchó a pesar de los problemas que tuvimos al principio. Le agradecemos a Radio AMLO por el espacio brindado y bueno, pues nos despedimos de ustedes en este programa de La Iguana en su Piedra. Los invitamos a seguirnos escuchando cada sábado a las 5 de la tarde por esta misma página en los distintos análisis que hacemos respecto a la Cuarta Transformación y en Latinoamérica. Le agradecemos nuevamente a la compañera por el espacio y bueno, pues muchas gracias por poder escucharnos. Gracias a ustedes. Confas, un abrazo. Un abrazo, compañera. Muchas gracias, hasta luego.